Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otra edición de su programa Viva Mejor. Recuerde que su programa Viva Mejor se transmite los viernes a las 2 de la tarde por Carivisión, los sábados a las 11 de la mañana por AME 47 y puede seguirnos en nuestra red social de YouTube, Viva Mejor RD, donde cada semana estamos subiendo contenido muy interesante de estos programas que se retransmiten en YouTube para que usted pueda compartirlos con su comunidad, con su familia, con sus amigos y todos nos beneficiemos de esta información que trabajamos, procesamos para dársela de manera entendible a cada uno de ustedes en sus hogares. Hoy les vamos a hablar de un tema muy actual porque ha sido muy polémico, especialmente a partir del mes de septiembre del 2023, donde se llegaron a las conclusiones de un trabajo que se hizo en Londres, que da noticias sobre los alimentos ultraprocesados. Ya se hizo desde hace tiempo una definición de alimentos procesados y alimentos ultraprocesados, que son dos cosas totalmente distintas. Ok. Este estudio consistió más o menos en lo siguiente. La teoría es que si uno consume calorías, un determinado número de calorías y quema más, disminuye peso. Y si uno consume un número determinado de calorías y quema menos, pues aumenta de peso. Entonces, el índice calórico positivo es que aumentas de peso y negativo es que disminuyes de peso, ¿verdad? Pero últimamente se estaba viendo que a pesar de que la comida se preparaba para que hubiera, o la gente consumía midiendo sus calorías, para que fuera un índice metabólico negativo, es decir, que al final debía bajarse de peso, no se bajaba de peso, sino que se mantiene el peso y la persona no puede bajar más. Entonces se empezaron a preguntar por qué era esto. Se lo han preguntado a través de mucho tiempo, porque hay personas que les cuesta bajar de peso. Por supuesto nos enfocamos en el organismo. Entonces, que el hipotiroidismo, que la gente que es propensa, que las personas que son diabéticas, las que no son diabéticas pero tienen hiperinsulinismo, las personas que tienen el metabolismo lento. Todo esto pues comenzó a creerse que era y son causas de que a las personas les cueste bajar de peso. Pero desde hace unos pocos años para acá se ha puesto el ojo, se ha puesto el lente más bien en los ingredientes que tienen los alimentos. Y allí es donde ha habido un avance importante, porque la evidencia científica ha demostrado que el consumo de alimentos ultraprocesados incrementa el riesgo de sufrir enfermedades crónicas como la obesidad y como el cáncer. Y por supuesto que acelera el proceso de sufrir diabetes a las personas que tienen la tendencia la tendencia hereditaria de sufrir esta enfermedad, la diabetes, ¿no? Estos productos son alimentos que usan conservantes y que usan ingredientes que los hacen más duraderos, que los hacen más sabrosos, que les ponen un sabor intenso y muy agradable, ¿no? Entonces, específicamente, ¿cómo se desarrolla un alimento ultraprocesado? Son aquellos alimentos elaborados de forma industrial con sustancias propias de alimentos, ¿no? Que incorporan muchos aditivos. Entre ellos destacan, por ejemplo, la sal, el azúcar, las harinas refinadas, los aceites y las grasas vegetales de baja calidad, los saborizantes, los colorantes, los potenciadores de sabor, que se caracterizan por aportar calorías vacías, ya que tienen un escaso o nulo aporte nutricional. Pero ahora se ha visto que no solo tienen un escaso aporte nutricional, sino que además están haciendo algo al cuerpo que aún no se ha descubierto del todo, que dificulta la pérdida de peso. Es decir, provocan
la acumulación de grasas en el cuerpo y que son muy, muy difíciles de eliminar una vez que se han creado, que no es el proceso normal de voy a hacer un poco más de ejercicio, voy a comer un poco menos y bajo de peso. Antes a la gente en los años 60, 50 y de ahí para atrás, eso era así. O sea, si una persona dejaba de comer, bajaba de peso. Pero ahora no. Ahora una persona puede estar en una dieta muy estricta y le cuesta muchísimo bajar de peso, ¿no? Hay 5 de todos los productos ultraprocesados que son perjudiciales para la salud o que se han considerado a partir de este estudio perjudiciales para la salud, ¿verdad? Hay 5 que hay que tener en cuenta. Evidentemente no es que vamos a dejar de comerlos, aunque es una decisión propia dejar de comerlos, ¿no? Y no es que esta es la causa, o sea, que esto es la causa de que las personas sean obesas, pero se ha visto, o se ha descubierto con este estudio que se contribuye grandemente a ello. Entonces, los zumos envasados, que antes se vieron como una gran solución para el aporte nutricional de los niños, ¿ok? Los zumos de frutas. Este tipo de bebida tiene un porcentaje mínimo o nulo de fruta, y eso ya lo sabemos. Y están preparados a base de azúcares. Y aunque hay unos que no tienen azúcar añadida, tienen los otros azúcares que son suficientes para provocar el daño celular y para provocar el daño metabólico en el metabolismo de los carbohidratos o de los azúcares y afectan directamente al metabolismo de la insulina también, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan para esto? Que la mejor opción siempre es comprar fruta entera y no hacer zumo, sino comerla natural. O si vas a exprimirla, que sea un zumo natural de naranja o de cualquier otra fruta, pues en casa se puede exprimir, ¿no? Pero, ¿qué dice en este estudio? Que si tú te comes una naranja con su fibra, etcétera, etcétera, te vas a comer una. Si tú vas a exprimir para hacer un vaso de jugo, tienen que ser 3 o 4. Entonces, al final, la fructosa de 3 o 4 naranjas en una sola comida, si es perjudicial para la salud o si va a contribuir con una gran cantidad de azúcar, por muy fructosa que sea, va a contribuir con una gran cantidad de azúcar para nuestro organismo. Luego, los refrescos y bebidas energéticas, que son muy consumidos en gran parte de nuestra población y de forma habitual. En República Dominicana, especialmente con bebidas alcohólicas, son la elección para mezclar tragos fuertes, como ron, whisky, ginebra, vodka, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen un alto contenido de azúcar, tanto los licores como los refrescos y bebidas energéticas. Y no tienen ninguna fuente de vitamina, ni minerales, ni fibra alimenticia. Son simplemente un sabor muy sabroso que provoca adicción y que lo que nos hace es tener una gran cantidad de azúcar en nuestro cuerpo, por la cual nos sentimos o nos ayuda a sentirnos como muy bien, ¿no? Pero en el momento en que esto pasa, pues hay como una recaída, una decaída. Asimismo, las bebidas energéticas, que aparentemente pueden parecer una opción aliada para los deportistas, por ejemplo, que buscan mejorar el rendimiento físico, mental, etcétera, etcétera, también son productos ultraprocesados y contribuyen al aumento de riesgo de infarto porque aceleran el metabolismo, aceleran el corazón, y el corazón acelerado puede provocar arritmias, ¿verdad? Y también padecer enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, porque se ha visto una incidencia directa en la tensión arterial hacia elevarla de las bebidas energéticas. Bueno, luego la comida que viene empacada para cocinar en microondas, en el horno, etcétera, etcétera, ¿no? Son productos precocinados que imitan a la cocina casera, ¿no? Por ejemplo, las lasañas, las pizzas, las cremas, las sopas de sobrecito, las patatas fritas o las papas fritas congeladas,
los postres estos que vienen ya listos y congelados. Este tipo de preparación, no estoy hablando de los que hacen en las panaderías, reposterías y bollerías. Esos son más naturales. Estoy hablando de los que venden en los supermercados, en los congelados. ¿Ok? Este tipo de preparaciones tienen muchos aditivos para conservarlos, porque si no, durarán muy poco tiempo. Y también tienen aditivos para que tengan un sabor fuerte y gustoso, como sal, como aceites refinados, y por ende tienden a tener muchas más calorías. Y, o sea, si ya una galleta, por ejemplo, de chocolate, tiene muchas calorías hecha natural, si ya una lasaña hecha en casa tiene muchas calorías, si usted le agrega los aditivos, que son altamente calóricos, entonces esa lasaña va a contribuir al sobrepeso de una manera mayor que una más natural, ¿no? Entonces, este consumo de alimentos ultraprocesados se ha asociado especialmente a tres consecuencias. La primera, que es la que hemos venido hablando, es el sobrepeso, que es la más importante. La segunda es la diabetes y la hipertensión arterial, que si una persona es propensa a ella por herencia, estas comidas ultraprocesadas se han visto que contribuyen directamente a despertar en ellos los genes que producen esa enfermedad. Pero ese mecanismo todavía es desconocido y está en discusión. ¿Ok? O sea que a lo mejor en unos años descubrimos cómo o descubrimos que no. Pero es lo que se piensa hasta ahora en la comunidad científica. ¿Ok? Y eso hace que los alimentos ultraprocesados sean o se recomiende que sean ingeridos con precaución. Antes, o sea, todavía no importa, ustedes van al supermercado y un gran porcentaje de productos es ultraprocesado. ¿Cómo sé yo que un producto es ultraprocesado? Un producto es ultraprocesado cuando tienen que ponerle los ingredientes en la parte de atrás para que usted sepa lo que está consumiendo. Y es ultraprocesado cuando usted no sabe los ingredientes que tiene, aunque lo esté leyendo, ¿no? Entonces, sirope de maíz, azúcar desoxirribosa, el maple, bueno, hay muchos productos, ¿verdad? Pero el glutamato monosódico, que es muy famoso, es una de las cosas más usadas, sobre todo en las harinas y en los dulces, porque producen en el cuerpo una estimulación a comer lo mismo. Es decir, que si tú te tomaste un producto que tiene glutamato en bebida o en comida, te va a provocar una sensación de querer seguir ingiriendo ese producto. Y no, o sea, es lo que uno dice que da seguidilla, ¿no? O sea, los productos que dan seguidilla, que son ultraprocesados, pues hay que tener cuidado porque tienen ese producto que lo que nos va a hacer es que aunque nos sintamos ya satisfechos, no podamos parar de comerlos. Para eso está hecho el glutamato monosódico y es un producto que se utiliza mucho en nuestros alimentos procesados, en ultraprocesados, ¿no? Ahora, ¿los alimentos procesados son malos? Hasta ahora no. Desde hace muchos años, siglos, o sea, desde 1800, 1700, 1900 hasta 1960, la comida era procesada. Y la comida procesada no es mala, ¿no? Cuando uno tiene una trituradora de alimentos y mete la carne con vegetales, todo casero, ¿verdad? Le echa sus condimentos y la procesa, eso es un alimento procesado. Cuando ese alimento es hecho en fábricas y se le echan aditivos que no deben ir con la comida para que tengan mayor duración, para que se congelen mejor, para que sepan más, con sabores más fuertes, etcétera, etcétera. Esos son alimentos ultraprocesados. O sea, ¿qué alimentos son procesados que se pueden ingerir? Bueno, que se hacen en la fábrica.
Por ejemplo, el aceite de oliva es un alimento que no es ultraprocesado, sino procesado. Y se puede comprar tranquilamente en los supermercados. También, por ejemplo, la comida congelada que viene desde, por ejemplo, los pescados que se congelan, en principio no tienen aditivos. Puede ser que alguno pueda tenerlo, pero el 90% no los tiene, ¿no? Entonces, las verduras y frutas de los supermercados no son procesados. El pan 100% integral, pero esto es difícil. El único pan 100% integral es el pan multigranos. El otro no. El otro siempre tiene una parte de harinas procesadas, ¿no? Entonces, el chocolate que no es procesado y que es más sano es el que tiene 85% de cacao. Tiene un sabor muy fuerte. Y es un alimento procesado que se puede ingerir. Otro alimento que recomienda este estudio es la harina de garbanzos, la harina de almendras, en vez de la harina de trigo y la harina de maíz. ¿Ok? Son menos calóricas, más sanas al cuerpo. ¿Ok? Y tienen menos consecuencias metabólicas, pero son más costosas. Con esto no quiero decir que no nos vamos a poder comer más nunca una empanada, un pastelito, un sándwich. No, sino que tenemos que saber que estamos comiendo alimentos que nos va a costar sacar del cuerpo, ¿no? Yo tenía un amigo que decía, médico, endocrinólogo, que decía, una pizza dura, un trozo de pizza dura 5 minutos en la boca y 20 años en la barriga, ¿no? Entonces, asimismo, los alimentos procesados hacen precisamente eso. O sea, uno los consume y duran mucho tiempo en nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, todo lo que venga en caja es un alimento ultraprocesado. Los cereales hay que ver, algunos son ultraprocesados y otros son procesados. ¿Ok? La diferencia son los ingredientes raros, como glutamato monosódico, el sirope de maíz, el azúcar refinada, la sal de más de un porcentaje de dieta diaria, que es del 0.2%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, las comidas que se considera sana, entre comillas, para los vegetarianos, el tofu, los derivados de la soya, etcétera, etcétera, son muy procesados. Y aunque evidentemente no aportan proteína animal al cuerpo, pues aportan otras cosas que nos pueden enfermar. Y entonces es la importancia de cuidarse, ¿no? Uno puede comer una cantidad adecuada de alimentos procesados. O sea, yo no soy quien para decirles no coman alimentos procesados, porque yo como alimentos procesados o he comido toda mi vida alimentos procesados. Pero de que están haciendo daño al organismo, este trabajo, que es una primera gran conclusión, junto con otros trabajos que se han hecho anteriormente, que han aportado más o menos las mismas conclusiones en el mundo, ¿verdad?, despiertan una alarma. Y específicamente estos doctores de este trabajo en Londres dicen que la comida procesada debería tener las mismas advertencias que el cigarrillo en las cajas, porque puede llegar a ser igual de dañino. Esto es controversial. En nuestro país no hay avisos. Hay países como Chile, hay países como México, que sí tienen avisos así muy grandes en Colombia, ¿verdad? Que esta comida tiene tanto, tiene cual y tiene, o sea, que tiene cosas que no me parece mal, porque uno tiene que estar consciente de lo que está comiendo, que es el objetivo de este programa de hoy, es que usted sea consciente de que está comiendo alimentos procesados y que los alimentos procesados causan más daño que simplemente el aumento de peso, que simplemente que no se pierden fácilmente, o sea, que entran como en el tejido adiposo, entran a acumular grasas en el cuerpo y son grasas muy difíciles de quitar, de disminuir.
cambio, la comida casera, la comida sana, la comida hecha en casa o la comida hecha en restaurantes naturales, pues es una comida que no está procesada y que es sana, ¿verdad? La comida hecha en casa es la mejor, pero no estoy hablando de que usted se compre todo procesado ya con alimento en casa. Si usted hornea su propio pan, hace su propia carne, compra verduras, ¿verdad? Usted puede hacerse una hamburguesa muy sana. Ok, si usted compra pan 100% integral y una carne que esté certificada de que es carne natural, que no está procesada, pues eso es una comida sana. Pero la mayoría de nosotros no nos importa qué estamos comiendo, ni cómo, ¿no? Entonces es bueno sí hacerlo. Y digamos que la mayoría de las cosas de nosotros son, gracias a Dios, que el arroz, que tanto se consume en nuestro país, los vegetales, los víveres y las carnes son hechas de manera muy natural. Y por eso es que la dieta del dominicano en general es sana, porque gracias a Dios se desayuna los 3 golpes, se desayuna mangú, se almuerza en la bandera y se cena su mangú y sus víveres, sus purés, bueno, y eso con su juguito natural, ¿verdad? Y eso es muy sano. Y de vez en cuando uno puede hacer algún desarreglo, comerse si a uno le gustan mucho los dulces, comerse algún dulce, etcétera, etcétera. No, si los dulces vamos a consumir dulces, es preferible que los preparen, que sean caseros, que sean de los que se preparan en casa, que sean de los que hacen en las pastelerías, que están frescos, ¿no? Aunque las pastelerías también utilizan algunos productos procesados, son más sanos que comprar esos pasteles que vienen ya en caja y que están en el supermercado y que vienen desde el extranjero, importados y congelados. Pues esos son mucho más procesados que los alimentos dulces que son caseros o que venden en panaderías que los hacen diariamente, ¿no? Y no, evidentemente con las precauciones de lo que significa comer dulce. Son altísimamente calóricos, no tienen ningún aporte nutricional y lo que nos van a hacer es crear grasa, crear grasa corporal que luego nos va a ser muy difícil de eliminar. Bueno, señores, espero que esto les haya parecido bien interesante, que tomen conciencia y que mejoren su alimentación. Y no se preocupen que después de estos comerciales venimos con una parte muy interesante en este programa Viva Mejor para todos ustedes.